En la jornada de hoy vamos a hablar sobre sexualidad saludable, uno de los nuevos temas del programa, porque es indispensable conocer lo correcto para poder hacer una diferencia con las conductas consideradas como inadecuadas o inaceptables. Por eso vamos a ver unas generalidades sobre sexualidad saludable. Traigo dos frases de Nietzsche. Nietzsche fue un paciente de Freud, conocedor de la teoría psicoanalítica, y él habló en diferentes ocasiones sobre lo que era el sexo y la sexualidad para él. Para él el sexo es una trampa de la naturaleza para no extinguirse. O sea, es una postura muy reproductiva con relación a la sexualidad. Amar la sexualidad es amar a la vida, la veneración de la creación de vida, afirmación del triunfo de la vida sobre la muerte. Es una posición muy organicista de la sexualidad, muy biológica. ¿Qué es la sexualidad? Hay muchas teorías y hay diferentes enfoques para hablar de la sexualidad. Sin embargo, en el ámbito humano, la sexualidad es una dimensión muy importante. La sexualidad humana es muy diferente a la sexualidad de otras especies. Y es inherente a la condición de humano. Tiene características y dimensiones específicas que vamos a ver más adelante. Está íntimamente relacionada con el mundo de la afectividad, no con el mundo exclusivo de hormonas, como en el caso de los animales inferiores. Está incluido en el mundo de la afectividad, de las emociones como algo básico, de los sentimientos como algo más elaborado y de las pasiones como una expresión profunda de la sexualidad humana. La sexualidad no es solamente un comportamiento instintivo, implica una afectividad profunda como son las emociones. Tiene que ver con la capacidad de amar, tiene que ver con la capacidad de colocar mi energía en los objetos, en las personas, en las situaciones. Y es una actitud, o sea, es un comportamiento, es un aprendizaje para relacionarme con los demás. Entonces es una dimensión muy amplia del ser humano. La Organización Mundial de la Salud elabora una definición muy completa. Dice que es un aspecto central del ser humano, claro, es una dimensión fundamental de nosotros como personas, que se da a lo largo de la vida, obviamente. Desde que hay un óvulo y un espermatozoide hasta la muerte hay sexualidad. Abarca el sexo, lo biológico, las identidades, los papeles de género y el erotismo y el placer, la sexualidad, la dimensión psíquica, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Eso lo vamos a ver detalladamente ahora que veamos las dimensiones de la sexualidad. Hay una definición de sexualidad, un criterio fenoménico que se centra exclusivamente en la sexualidad como genitalidad. También es importante entenderla porque un comportamiento adulto es su vida genital y ellos la enfocan como una actividad física de carácter erótico entre organismos humanos que pretenden potencialmente el contacto genital. O sea, hablan de la primacía genital de la que habló Freud, aceptada voluntariamente, muy importante, con consentimiento y con la capacidad de obtener gratificación y placer conducente a una mutua satisfacción. Lo que dice Freud, que el amor verdadero es cuando me gozo en el goce del otro y con ausencia de daño o lesión física o psicológica. O sea, aparta todo lo que son las desviaciones sexuales, este concepto de sexualidad, este concepto fenomenológico. Es la capacidad de disfrutar la actividad sexual desde principios éticos, sociales y con ausencia de situaciones traumáticas.
Entonces es una definición interesante también. Traigo algunos conceptos de la teoría del psicoanálisis. Para el psicoanálisis, la sexualidad humana es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de experimentar placer. El placer no se limita al área genital, a la vagina o al pene o al intercambio de los dos, no. El placer está implícito en la connotación humana desde la cabeza a los pies. Nosotros somos seres sexuales de manera integral. Cada célula que tenemos tiene la posibilidad de comportarse como un mecanismo erógeno, portador de placer. Entonces, es todo aquello que produce placer y sus fuentes del placer, o sea, los objetos sexuales. Esto es de lo que nos habla Freud. Esa sexualidad humana para Freud tiene sus orígenes en una base biológica que él la llamó los instintos. Nada que ocurra en el ser humano está lejos de una base biológica. Nosotros somos una base biológica, pero la transformación de esa base biológica a través del contacto con las personas, con nuestros padres, con el mundo, con nuestro ecosistema, va transformando esa base biológica y la va estructurando, dándole un tipo particular de personalidad, de estructura. Entonces la sexualidad para Freud es la capacidad de experimentar placer, pero un placer dentro de límites. El placer no es hacer lo que me dé la gana, como me dé la gana, es con límites, con restricciones. Es como conducir un carro. Tú puedes amar tu carro porque has depositado tu líbido, tu energía sexual en ese carro. Pero si te vuelas los semáforos, si no respetas los peatones, si no acatas los distanciamientos con otros vehículos, probablemente vas a terminar estrellándote. Entonces, así es la vida sexual. La vida sexual tiene unos límites, unas prohibiciones, con el propósito de que el placer sea vivido de una manera plena, segura y duradera. La sexualidad normal, desde el enfoque de la teoría psicoanalítica, tiene dos componentes importantes. Uno es el objeto sexual, es a través de lo cual la persona se place. El objeto sexual es lo más variado que existe. En el ámbito de la genitalidad, el objeto sexual sería la persona, objeto de mi atracción a través de la cual me plazco. El fin sexual sería la meta hacia donde se dirige la pulsión. Es decir, el fin último de toda actividad sexual es concluir en la relación genital. Ese es el fin sexual. El fin sexual es lograr la descarga del instinto, del impulso. Esa descarga del impulso se refleja en un placer específico. Entonces, estos dos componentes, el objeto y el fin, es lo que Freud denomina como importantes en la sexualidad humana. Y debemos tenerlos en cuenta para que en la próxima actividad, cuando hablemos de las perversiones, podamos entender aquellas que están matizadas por una desviación con relación al objeto o están matizadas con una desviación con relación al fin sexual. Por eso es importante ver esto. Ahora, ¿qué es una sexualidad saludable? ¿Qué es lo que hace que vivamos de una manera satisfactoria la sexualidad? Partiendo del hecho de que todos tenemos una condición biológica saludable, funcional, intervienen otros aspectos para que esta sexualidad sea saludable. Una sexualidad saludable tiene que tener un consentimiento por parte de la persona con la que estamos. Pero hay dos elementos importantes que tenemos que tener. Conocer y poder para expresar la sexualidad en forma que enriquezca nuestra vida. Mucha gente hace cosas porque cree que es lo que tiene que hacer. Las mamás de la época de los 40, de los 50, incluso de los 60, en su cultura, en su época, se pensaba
que el matrimonio era para toda la vida y que lo que ocurriera dentro del matrimonio tenía que ser permitido porque el matrimonio daba potestad al hombre para que usara a la mujer como él quisiera. Por ejemplo, el matrimonio era para tener hijos y familia y que el matrimonio no tenía nada que ver con la capacidad de experimentar un orgasmo o placer en la relación sexual, para nada. Lo importante era tener hijos y tener familia, procrear. Hoy en día, esa concepción de sexualidad, de matrimonio, de pareja, ha cambiado muchísimo. Hoy en día tenemos que tener conocimiento para poder expresar nuestra sexualidad. Yo pienso que las mujeres y los hombres de antes no tenían el conocimiento que hoy en día tenemos. Y ese conocimiento nos da poder para actuar de diferentes formas. Incluye la sexualidad sana, entrar en interacciones y relaciones sexuales desde una perspectiva del consentimiento, del permiso, de la autorización para que las cosas se den de una manera respetuosa e informada, o sea que se basa en el diálogo. Es una definición de sexualidad saludable que me parece muy acertada. Esta sexualidad está libre de coerción, libre de ataduras, libre de vejaciones, libre de obligación y libre de violencia. Cuando veamos las alteraciones del fin sexual nos vamos a ver que muchas se basan en la violencia y la coerción y que muchas conductas desadaptadas de la vida sexual es porque aprendimos un modelo de sexualidad basado en la coerción y la violencia. ¿Qué es el consentimiento y el respeto? Dos elementos importantes en la sexualidad normal. El consentimiento se basa en la autonomía corporal. Nosotros somos dueños, propietarios de nuestro cuerpo y decidimos por nuestro conocimiento y por nuestro poder que nos da ese conocimiento de cuándo, cómo y en dónde debemos actuar con nuestra sexualidad, con quién compartir. Consentimiento significa dar permiso para que algo ocurra. Eso es un concepto muy importante del consentimiento. Ahora, consentir es más que decir sí o más que decir no. Se fundamenta en un diálogo constante, o sea, la pareja debe intimar. Intimar no es tener sexo, porque sexo se puede tener con alguien de la calle. Intimar no es acercamiento físico. Intimar es interactuar de manera profunda con otra persona. Se basa especialmente en el respeto y en el diálogo. ¿Diálogo sobre qué? Sobre tus deseos, sobre tus necesidades, sobre tu comodidad con relación a diferentes interacciones sexuales. No creas que en aras del amor hay que obligar a las personas. Es que si me amas tienes que hacer esto. No, de ninguna manera, no puede haber coerción. La sexualidad saludable, la persona decide lo que considera debe hacer y cómo lo debe hacer. Amar no es permitir hacer lo que sea. El amor saludable se fundamenta en el respeto y en el consentimiento. Otra cosa importante del consentimiento es que no es una autorización indefinida, perpetua. Es que como yo acepté una vez o como yo me casé contigo, entonces cada vez que tú quieras hacer algo de determinada manera, de forma indefinida, por el matrimonio que se firmó, ese contrato, te autoriza a hacer lo que sea con mi vida y con mi cuerpo. Pues no. El consentimiento no es una autorización indefinida, por el contrario, es específico. Cada vez se requiere un consentimiento. No es de una forma mecánica, fría, pero la pareja aprende a identificar los mensajes, las autorizaciones. Es importante que en la pareja haya un diálogo permanente y un respeto permanente. Entonces, las relaciones sexuales saludables se basan en el consentimiento y en el respeto.
Vamos a hablar de las dimensiones de la sexualidad. La sexualidad tiene varias dimensiones. Obviamente tiene una dimensión biológica, todos somos seres biológicos. Tenemos un cerebro que nos guía, que nos controla, que nos regula. Tenemos una connotación psíquica, psicológica. Es esa parte abstracta que tiene que ver con los aprendizajes a través de las interacciones sociales en la primera infancia. La psique se forma a través de las interacciones con nuestros padres, especialmente en la primera infancia, y después es un perfeccionamiento y un moldeamiento, pero nuestra psique se forma ahí. La dimensión social, la interacción con la familia, en el colegio, con los amigos, es muy importante en la sexualidad. Y otro es el comportamiento ético, los valores, lo permitido, lo no permitido. Entonces vamos a ver cada una de estas dimensiones. Este es un cuadro general de las dimensiones. La biológica hace referencia a la diferenciación de los géneros masculino y femenino, y también está el intersexual, aquellas personas que biológicamente nacen con características de los dos sexos. La dimensión psíquica, que tiene que ver con la identidad sexual. Nosotros no elegimos nuestra elección, nuestra orientación sexual. Nadie la elige, nadie dice yo quiero ser esto, quiero ser lo otro. Eso es algo que instintivamente nos guía de manera inconsciente a que algo nos guste y nos atrae. A veces juzgamos a una persona con una orientación homosexual creyendo que libremente lo eligió. No, nadie elige eso. Eso es inconsciente. La identidad sexual se forma, pero se forma de manera inconsciente. Por eso cuando hablamos del componente ético-legal, hablamos del respeto a la identidad sexual, a la identidad de género. No somos quien para juzgar de la vida a nadie, porque no participamos ni para que fuera enfermo, ni para que fuera sano. Entonces no tenemos por qué juzgar a las personas. Hay un componente social importante. Los modelos sociales, los modelos parentales, la manera como nuestra familia se expresa el afecto, se erogeniza la relación de nuestros padres, eso influye en la manera como tú vas a vivir la sexualidad. Y obviamente en la parte de la dimensión ético-legal, el ser que soy yo como persona, cómo me valoro, qué hago yo. La ética individual es la parte importante de la autovaloración. Vamos a ver la dimensión biológica, vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué hace parte de la dimensión biológica? Nosotros nacemos con un sistema genético, ¿verdad? Específico. Somos mujeres, somos XX, son varones XY. Este sistema genético tiene una función reproductiva. O sea, si no existiera XY y XX, no habría reproducción, por lo menos como la conocemos en este momento. La dimensión biológica también tiene una base hormonal. Sabemos que el hombre está gobernado por la testosterona. También la mujer tiene testosterona, pero mucho menos. La mujer está gobernada por la progesterona y los estrógenos. Los hombres también lo tienen, pero menos. Y la estructura anatómica y fisiológica. Somos totalmente diferentes. Los genitales masculinos y femeninos son totalmente diferentes y tenemos caracteres sexuales secundarios diferentes. La estructura sexual secundaria, el fenotipo, lo externo de un hombre es totalmente diferente a una mujer. La mujer tiene sus mamas, sus genitales externos son diferentes, el vello crece de una manera diferente, su voz es diferente, la cantidad de pelo es diferente. Biológicamente somos seres complementarios y somos seres diferentes. Entonces, resumiendo, esta dimensión biológica tiene que ver con la configuración cromosómica, con el sexo gonadal, con el sexo hormonal y con la estructura reproductiva interna y la genitalidad. Totalmente diferente. Por ejemplo, la respuesta genital, la respuesta sexual femenina es totalmente diferente a la respuesta sexual masculina. Los ciclos, excitación, meseta, orgasmo,
y resolución son totalmente diferentes en el hombre y en la mujer porque somos estructuralmente diferentes y porque somos hormonalmente diferentes. ¿Por qué hablamos de eso? Porque cuando hay, hoy estamos hablando de los sujetos transexuales y ellos hacen un tránsito para cambiar esta condición biológica, no aceptan, no se sienten del sexo que nacieron. Esta transición biológica de esta dimensión es la que ellos transforman a través de hormonas y de cirugías y toda esa cantidad de cosas que estamos viendo hoy en día. ¿Qué es la dimensión psicológica? Es muy importante. Tú naces con un sexo biológico, pero la dimensión psicológica es la que le da el matiz a ese sexo biológico. Es lo que te da la identidad y la orientación. Las tendencias sexuales en cuanto a los aspectos de relación psicológica, o sea, sentirte hombre o sentirte mujer, independientemente del sexo biológico. Y la orientación sexual, si eres hetero, homo o si eres bisexual. ¿Cómo me siento con mi cuerpo? ¿Cómo me enseñaron en mi familia a sentirme con mi cuerpo? ¿Cómo me siento con relación al sexo opuesto o al sexo igual o a los sexos indeterminados? Esto es bueno o es malo, no es cuestión de bueno o malo, es que nadie tiene derecho a juzgar a nadie. Si nosotros vamos a educar en salud con respecto a temas relacionados con la sexualidad, debemos ser muy respetuosos de la diversidad sexual. Nadie elige su orientación sexual y eso tiene que quedar claro. Si una persona es invertida u homosexual, como lo conocemos, no eligió ser homosexual. Es algo que se forma en la primera infancia, especialmente en la fase fálica de 3 a 5 años, y tiene que ver con los modelos parentales. Tiene que ver con los comportamientos de la madre y los comportamientos del padre. Ese no es el tema de hoy, pero es para que sepamos que el conocimiento sobre la sexualidad es muy importante para poder tomar decisiones adecuadas. Entonces, esta dimensión psicológica incluye ¿qué? Incluye dos aspectos, la identidad sexual y el desarrollo sexual. La sexualidad en el ser humano no se limita a la necesidad biológica, no se limita a la necesidad biológica como ocurre en los animales inferiores, sino que expande el camino hacia el deseo, hacia la vivencia, hacia tu ser. Por ejemplo, una persona puede tener fisiológicamente, anatómicamente bien, todo su sistema hormonal, todo su sistema genético, toda su estructura anatómica, todo perfectamente bien, pero psíquicamente puede ser una persona impotente. El problema no es orgánico, el problema es psíquico. Una mujer puede ser frígida, puede no tener deseo sexual. Físicamente está perfecta, pero psíquicamente en su dimensión psicológica, su vivencia de la sexualidad, por sus traumas infantiles, por sus complicaciones no manejadas, tiene un síntoma que es una frigidez y su organismo está perfectamente bien. Por eso la dimensión psicológica es muy importante. Esta dimensión, que ya lo hemos dicho, pero aquí está expresado de otra forma, abarca dos componentes, el intelectual. ¿Por qué el intelectual es importante? Porque nosotros, como dijo Kant, somos animales que la cultura nos transforma. ¿Qué significa eso? Que ese instinto, que esa base biológica pura de una especie animal, se transforma por el aprendizaje, por la cultura, por la adquisición del lenguaje, se transforma en impulso. El impulso es la transformación del instinto por efecto de la cultura. ¿Y eso cómo se logra? Con nuestra capacidad intelectual. En la medida en que el hombre empezó a comprender su irracionalidad, se volvió humano. Y la parte afectiva es muy importante. La capacidad y la intensidad de intimar.
la capacidad de tener relaciones. El ser humano no tiene sexo solamente porque es una condición biológica. Tiene sexo y hay sexualidad porque el ser humano es un ser social. Nuestro cerebro es un cerebro social. Tenemos una parte de nuestro cerebro, en el lóbulo frontal, en la parte prefrontal, que nos inclina hacia la intimidad con otras personas, a poder sentir, entender y comprender el sentir del otro. Hay un área que se llama órbito frontal. Nos permite entender a la gente. Y eso hace parte también de la sexualidad humana. Entonces, esa parte afectiva es muy importante. Lo que está totalmente alterado en las desviaciones sexuales cuando lo vayamos a ver. La dimensión sociocultural. El ser humano es un ser social, lo acabamos de decir. Y también es un ser cultural. La sexualidad es cultura. Está matizada por la cultura, matizada, influenciada por la cultura. Tan es así que hay culturas, por ejemplo, en Asia, donde la pedofilia es permitida. ¿Por qué es permitida? ¿Porque tu cuerpo y los niños lo permiten? No, porque la cultura lo ha impuesto. Los grandes jeques se casan con niñas de 5, 4, 8 años. A veces las compran más pequeñitas, las tienen, las crían, como querían hacer con Hansel y Gretel, engordarlas, y después abusar de ellas. Pero para ellos no es abuso porque está permitido la pedofilia, porque hay autorización de los padres. Eso es una dimensión sociocultural, en otras culturas como la nuestra es considerada una perversión. En otras partes, por ejemplo, en Canadá, es permitido en algunas regiones la zoofilia. O sea, es una transgresión a la especie. Sin embargo, culturalmente es permitido. Es como en Francia, por ejemplo, querían imponer una ley sobre la pedofilia, hacerla como algo normal. Entonces, los procesos culturales y políticos que no tienen un conocimiento ni un asesoramiento desde la psicología o desde la psiquiatría, desde la genética, pueden hacer locuras en la cultura. Entonces, el espacio cultural, los canales de socialización de la sexualidad son muy importantes. ¿Cuáles son esos principales canales? La familia, la escuela. Te ve, por ejemplo, escuelas donde las bases son rosacrucistas, por ejemplo, o son testigos de Jehová. Entonces les inculcan que la masturbación es un pecado, que es mala. Les distorsionan el concepto de algo que biológicamente es natural y que hace parte de un proceso de la vida y que hay que canalizarlo, obviamente, pero no prohibirlo como algo pecaminoso. Los grupos de pares, ellos coeducan. Te ve que los juegos de muchos adolescentes, púberes, por ejemplo, miden la distancia del chorro del orín, miden el tamaño de los genitales y empiezan a hablar una cantidad de locuras de lo que ellos creen que es la sexualidad, como lo están viviendo. Y eso también educa la sexualidad. La religión, ya sabemos que la religión, no la fe. La fe es bendita. Dios es excelso. Pero la religión, o sea, la administración que hacen de la fe es lo que es el problema. Miren la cantidad de pedofílicos que hemos encontrado en el Vaticano. Las normas sociales. Algunos países, por ejemplo, la prostitución es protegida por la misma nación. Y existen lugares específicos donde se protegen las prostitutas, las trabajadoras sexuales. ¿Es bueno o malo? Es un trabajo. Lo están considerando un trabajo. Los medios de comunicación.
La manera como los medios de comunicación manejan el cuerpo, manejan lo fenotípico, el concepto de belleza, altera muchas veces la sexualidad de algunos jóvenes, de algunas jóvenes. Mucha gente recurre a transformaciones físicas porque los medios de comunicación tienen un modelo de belleza un poco extraño. ¿Quién dijo que 90, 60, 90 eso tenía que ver con salud, belleza? No tiene nada que ver con eso. ¿Quién habrá sacado eso? Yo particularmente no sé, pero no tiene nada que ver con belleza. Toda cultura tiene sus sistemas valorativos y normativos, ¿verdad? Usted ve, por ejemplo, que en Colombia el aumento del maltrato a la mujer es tan grande y ya estamos como que anestesiados con respecto a eso. Eso es como que es normal. Por ejemplo, en un país asiático, países árabes, hicieron una novela sobre una muchacha que fue violada. O sea, ella tuvo que hacer muchas cosas porque allá se culpa a una mujer de ser la que induce a que la violen. La cultura es muy machista y respalda mucho a los violadores y le echa la culpa a la mujer. Nunca se debe invadir el cuerpo de otra persona bajo ninguna circunstancia. Pero el factor sociocultural es muy determinante de la sexualidad de una nación. La dimensión ética y filosófica. La sexualidad no es algo abstracto. La sexualidad se vive, se pone en acción y se juega en las experiencias de la vida, en lo cotidiano. La dimensión ética es muy importante porque es el valor en sí mismo de la persona. No importa su identidad sexual, no importa su elección. Todos somos iguales ante la ley y todos tenemos el derecho a ser respetados. Esta dimensión parte de la noción de persona, hombre o mujer, como valor en sí mismo. Tu sexualidad hay que respetarla porque eres una persona. Esto no quiere decir que estoy diciendo que lo perverso hay que respetarlo. Lo perverso hay que ponerle toda la ley encima. Las perversiones no tienen cura. Por eso las actividades académicas las he dividido en dos. La sexualidad saludable, donde todos tenemos derecho a que nos respeten, y la sexualidad perversa, donde la parte ética es muy importante. A esta gente hay que juzgarla con el peso de la ley porque las perversiones no tienen cura, nunca se curan. Un violador que sea considerado un acosador sexual, un pedofílico, un zoofílico sistemático, no tiene cura. Entonces, estas personas tenemos que apartarlas de los niños, de los ancianos, de los adolescentes, porque eso no tiene cura. Entonces, el sistema de valores asumido por las personas se refleja en sus actitudes, en sus sentimientos, en su comportamiento. Por ejemplo, la infidelidad. Hay hombres y mujeres que son infieles por su concepto, por sus valores con respecto a lo que es ser fiel o no ser fiel. Que son fieles a sus instintos, mas no son fieles a su pareja. No llegando al extremo de una perversión. Entonces, los sentimientos y las actitudes que yo asumo con respecto a la sexualidad en esta dimensión ética son muy importantes en las relaciones de pareja. ¿Por qué es importante tener conocimiento? Miren lo que dice Piaget. Comprender es inventar. Si yo quiero diseñar una campaña de promoción y prevención para una vida sexual saludable, si no comprendemos algo, no seremos capaces de ir más allá y ser creativos. Es importante comprender las cosas, por eso estas clases. Aquí tenemos unas referencias, pocas, que les pueden servir para ahondar sobre estos temas. Y nos vemos en la próxima.